A ver, ¿definen los ingresos la clase social? Es una de esas preguntas que parece súper sencilla, ¿verdad? Pero ojo, que la respuesta podría darle la vuelta por completo a cómo vemos la sociedad. Hoy nos metemos de lleno en el plano estructural de las llamadas capas medias. Vamos a intentar separar el grano de la paja, a ver qué hay de verdad y qué es puro mito cuando hablamos de clase social, y de esa idea tan manida de que se puede ascender. Y para empezar, vamos a por lo más gordo. Vamos a desmontar un mito, probablemente una de las ideas más extendidas y a la vez más equivocadas sobre lo que es la clase social. Venga, hablemos del famoso prejuicio del pequeño burgués. Es una etiqueta que seguro que nos suena. Casi siempre se usa para juzgar a alguien por su forma de vivir, por su apariencia, pero ¿qué significa realmente? Pues aquí está el meollo del asunto. Según esta perspectiva, el error es garrafal. Se acaba etiquetando a la gente por tener gustos de rico, por querer vivir un poquito mejor, o por tener un coche o un reloj. Al final, esto dice más de los prejuicios que tenemos que de la realidad social de esa persona. Vale, entonces, si la clase social no va de gustos, ni de lo que tienes en el garaje, ¿de qué va? Para entenderlo, tenemos que fijarnos en lo que el análisis llama una anomalía estructural. A ver, el esquema clásico es muy simple, ¿no? Por un lado está la burguesía, la gente dueña de los medios para producir riqueza, pues las fábricas, las tierras, lo que sea. Y por otro, el proletariado, que vende su fuerza de trabajo. Pero, ¿y todo lo que hay en medio? Ese espacio intermedio que no encaja del todo ni en un lado ni en el otro. Esas son las famosas capas medias. Y la definición aquí es clave, ¿eh? Desde esta óptica, las capas medias no son ni dueños de grandes empresas, ni pequeños empresarios que tienen empleados, ni tampoco son trabajadores asalariados de la burguesía. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué son exactamente? Y es justo aquí donde la cosa se pone de verdad interesante, porque resulta que muchos de los indicadores que usamos normalmente para medir la clase social, pues no son más que espejismos. Fijémonos en este ejemplo, que es buenísimo. Imaginaos un ministerio. Por un lado, un alto funcionario con un sueldazo. Por otro, una persona de la limpieza con un sueldo precario. Sus ingresos no tienen nada que ver, ¿verdad? Y sin embargo, desde este análisis, ambos pertenecen a las capas medias. ¿Por qué? Pues porque su relación con la estructura económica es la misma. Ninguno de los dos es dueño de los medios de producción. Así que aquí está la clave de todo. La palabra media no habla de cuánto se gana, del nivel de ingresos. No, habla de su posición en la estructura, de ese lugar intermedio. De hecho, según este análisis, mucha gente de estas capas medias vive en condiciones iguales o incluso peores que las de la clase proletaria. Curioso, ¿eh? Entonces, es fundamental que diferenciemos dos cosas que no tienen nada que ver. Por un lado, tenemos el espejismo cultural. Las aspiraciones, la ropa de marca, el coche, todo eso define un estilo de vida, sí, pero no una clase social. Y por otro lado, está la estructura material. Ser o no ser dueño de los medios de producción, tener o no la capacidad de contratar a gente. Eso, y solo eso, es lo que de verdad define el poder y el lugar de cada uno en el sistema. Y con esto cae otro gran mito. Aspirar a lo mínimo para tener una vida digna, comida, una casa, sanidad, educación, vamos, es una aspiración humana, totalmente normal y legítima. Desear vivir bien no te convierte en un burgués. Faltaría más. Vale, ya hemos visto lo que no son, así que ahora toca entender cuál es su verdadera función dentro de todo este engranaje económico. Este análisis las divide en tres grandes grupos, a ver si queda claro. Primero, el estudiante, que está formándose, o sea, fuera de la cadena de producción directa. Segundo, el empleado público, que vende su trabajo, sí, pero se lo vende al Estado, no a un capitalista privado. Y tercero, el cuentapropista. Pensemos en un vendedor ambulante, por ejemplo. Tiene sus propios medios, sí, pero son mínimos, y opera solo, sin explotar el trabajo de nadie. 769.484. Un número así, suelto. ¿Qué puede significar? Pues esa cifra es el número de personas que pertenecían a las capas medias en El Salvador, según datos de un estudio de 2007. Y esto es muy importante. No hablamos de una minoría. Para nada. Son un sector gigantesco de la población. Es imposible analizar esa sociedad o cualquier otra sin entender qué papel juegan. Y este sector tan enorme se enfrenta, según la fuente, a una doble realidad. Por un lado, a la barrera del capital. O sea, es casi imposible que se conviertan en burguesía porque sencillamente no tienen los recursos para montar grandes empresas. Y por otro, a su verdadera función, que es servir como una especie de gran reserva de mano de obra para el sistema. Esta presión constante, por cierto, es lo que empuja a muchísimas de estas personas a emigrar. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la conclusión. La propuesta aquí es un cambio de enfoque total.
dejar de juzgar las decisiones personales y empezar a entender las estructuras que nos condicionan. La idea es transformar, no juzgar. Esto nos deja ante una encrucijada, una bifurcación con dos caminos muy distintos. Podemos caer en lo que se llama un falso combate o podemos buscar una transformación material, una de verdad. El falso combate, pues es lo fácil. Juzgar por las apariencias, criticar lo que otros quieren tener, poner etiquetas. Pero eso solo nos divide. El otro camino, el de la transformación material, es distinto. Consiste en entender que el problema real es la desigualdad que generan las clases sociales y, por tanto, centrarse en cambiar la estructura de raíz. Y esta idea final lo resume todo de una forma brillante. La clase social es un mecanismo económico de explotación, no es un defecto moral ni una simple estética de consumo. La realidad, concluye esta fuente, solo se puede cambiar transformando la sociedad material, no perdiendo el tiempo con etiquetas falsas. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Si la clase no es una identidad, sino un mecanismo, la gran pregunta es ¿cómo se cambia ese mecanismo?